Amén, mi hermano. Marcos capítulo 3, ahí sentadito nomás, no se preocupe. Vamos a ir leyendo la palabra y vamos a ir exhortando el mensaje. Amén. Marcos capítulo 3, del versículo 7 en adelante, dice así la primera parte. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Amén. La primera parte, las multitudes seguían a Jesús. Amén. Dentro de las multitudes había muchas personas que seguían a Jesús por motivo equivocado, ¿ya? Algunos, por ejemplo, seguían a Jesús por los milagros. ¿Y quién quizás nos ha acercado a los caminos del Señor por una necesidad? Muchos de nosotros llegamos a los caminos del Señor por una necesidad. Quizás estuvimos buscando ayuda o solución en diferentes lugares, tocamos diferentes puertas y en un momento, cuando ya no supimos qué hacer, miramos para arriba y Dios nos ayudó en su favor, en su misericordia. Cuando uno se acerca a los caminos del Señor por necesidad de un milagro, de una sanidad, no es malo, es bueno, porque reconocemos que solamente en Dios tenemos la ayuda que nosotros necesitamos. Ya reconocemos que el hombre tiene su limitación, que el médico tiene su limitación, pero que Dios es todopoderoso y Él puede ayudarnos. ¿Cuál es el problema, sí, de mucha gente que se acerca al Señor por el milagro, que después no perseveran en los caminos del Señor? Muchas personas quieren el milagro, como se dice, pero no quieren al Santo, no quieren al Señor Jesús en su vida. Entonces la Biblia nos relata, por ejemplo, en una oportunidad que vinieron 10 leprosos a buscar un milagro donde Cristo. Le dijeron: Señor, sánanos, y todo el tema. Y de los 10 el Señor le dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y mientras iban, dice la palabra que fueron todos sanados, los 10. Pero solamente uno volvió a darle gracias. Y a ese uno que volvió, el Señor le dijo: tu fe te ha hecho salvo. Hemos hablado de que para Dios lo más importante, mi hermano, es la sanidad de nuestra alma, la sanidad espiritual que nosotros podemos tener. Porque nosotros podemos, ¿cierto?, irnos a la condenación con nuestro cuerpo físico sano, pero con nuestra alma enferma. Ahora, eso no quita de que Dios no haga milagros hoy en día. Dios sí hace milagros. Dios sí sana a los enfermos. Y de hecho, ¿cierto?, esta es una señal que va a acompañar la predicación de la iglesia. Los milagros, las sanidades, el hablar en lengua, la manifestación sobrenatural del Espíritu. A la iglesia verdadera, dice la palabra en Marcos, más adelante nos va a tocar estudiar y también ahora, ¿cierto?, en esta prédica, Marcos capítulo 16 dice: estas señales seguirán a los que creen. Aquellos que creen podemos esperar milagros, pero siempre tengamos en cuenta que el milagro más grande que Dios quiere empezar es nuestra salvación, ¿ya? Empezar a sanarnos de adentro hacia afuera. Muchas personas también se acercaban al Señor entre esta multitud para que Jesús los ayudara, ¿ya? De hecho, en una oportunidad llegó una persona, ¿cierto?, y le dijo: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Este se acercó porque quería que Dios le solucionara un problema económico. ¿Y cuántas veces, cierto, uno estando en necesidad, en problema económico, en dificultades, necesitando algo material, cierto, uno pide al Señor y busca al Señor? Volvemos a decir, no es malo pedir, cierto, lo que necesitamos. La Biblia nos dice a nosotros: el que tiene necesidad, que pida y recibirá. Dice: cuánto más, si ustedes piden pan, vuestro Padre Celestial le dará las cosas mucho más abundantes de lo que ustedes piden. El problema no es pedir, ¿cierto?, si nosotros necesitamos algo material. Dios prometió darnos el pan de cada día. El tema es cuando nos desviamos del camino del Señor y empezamos a buscar lo material, ¿cierto?, y al Señor para que solamente nos bendiga y prospere en lo material. Ahora, la Biblia dice: si buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo que tú puedas necesitar te será añadido. Amén. Ahí está la promesa, está la recompensa. Busca el reino de Dios, busca a Dios en oración, busca a Dios en la palabra, busca a Dios en el templo, busca a Dios en la alabanza, busca a Dios en la intercesión, y Dios se va a encargar de proveerte todo lo que tú puedas necesitar.
Pero muchas veces, ¿cierto? Hoy en día con el evangelio liviano que se predica en muchas iglesias, dice, ven a Cristo y Él te va a prosperar. Y muchas veces cuando llegamos a los caminos del Señor, Dios ordena nuestra vida, nos enseña cómo manejarnos nuestra vida, a no ser personas insensatas para contraer deuda, o cómo saber administrar nuestro dinero, o en qué cosas debemos gastar y en qué cosas no. Pero ese no es el fin del evangelio. Dios te llamó para una prosperidad mayor. Te llamó para prosperar tu vida espiritual en primer lugar. Que tú seas un hijo de Dios, nacido de nuevo, tenga una relación salvífica con Cristo, y todo lo demás te va a venir por añadidura cuando tú pongas a Dios en el primer lugar. Amén. Dentro de la multitud, muchos venían a Jesús para criticarlo. Dentro de toda esa multitud, ¿cierto?, de gente enferma, gente con problemas, iban también los fariseos, y los fariseos iban donde Cristo estaba haciendo milagros y predicando solamente para criticar. Que el Señor no guardó el sábado, que el Señor tocó al enfermo en un sábado, que el Señor, ¿verdad?, recogió espiga el día sábado, que el Señor sanó al de la mano seca en un sábado. Entonces ellos no iban para oír la palabra, no iban, ¿cierto?, porque tuvieran alguna necesidad. Ellos simplemente iban para ir a colar, ¿cierto?, ir a ver quién le podían criticar al Señor. Y nosotros, Dios nos libre, ¿cierto?, de ser ese tipo de creyentes. Nosotros cuando venimos al templo, nosotros venimos a adorar al Señor. No venimos y este hermano no está orando, o este hermano, ¿cierto?, no se está portando bien, o este hermano no. Si vemos alguna necesidad dentro del cuerpo de Cristo, debemos orar por nuestro hermano. No con un afán de juzgar, criticar, condenar, sino para que Dios obre en la vida de nuestro hermano, para que su relación personal con el Señor sea restaurada. Y también muchos seguían a Jesús dentro de esta multitud porque entendían el plan de salvación. Y eso es lo importante que nosotros entendamos, el plan de salvación. Seguimos a Cristo, ¿por qué? Porque más que un milagro, el Señor nos dio el milagro de la salvación. Más que una prosperidad material, el Señor, ¿cierto?, vino a prosperar nuestra vida espiritual, nuestra alma, nuestra relación con Él. Seguimos a Jesús porque entendemos de que Él es Señor, Él es Dios, y Él merece la adoración, y nos sometemos al discipulado que nos ofrece Cristo. Esa es la razón correcta por venir a los pies de Cristo. Saber que lo que Cristo hizo en la cruz para darnos salvación a nosotros, ¿cierto?, y que nosotros ahora somos sus discípulos, somos hijos del Señor. ¿Quiénes componen las multitudes? La multitud, hermano, está compuesta, ¿cierto?, por verdaderos discípulos, como puede ser usted un verdadero creyente, si usted se ha arrepentido de sus pecados, ha aceptado a Cristo en su corazón, si usted ama al Señor y procura guardar su palabra, usted es un verdadero creyente. Y dentro de la multitud hay verdaderos creyentes, ¿ya? Pero también dentro de la multitud están aquellos que son interesados, ¿cierto? Aquellos que solamente quieren el milagro, que quieren la sanidad, que quieren la prosperidad, y una vez obtenida, se alejan de los caminos del Señor. Están aquellos que son ingratos, aquellos hermanos que muchas veces vienen a los caminos del Señor y dicen, por ejemplo, pastor, ore por mí para que Dios me dé un trabajo. Yo siempre me acuerdo en Walkie, ¿cierto?, una vez llegó una hermana, pastor, ore por mí para que Dios me dé un trabajo. Amén, hermana, vamos a orar. Clamamos y Dios le dio un trabajo, ¿ya? Y me acuerdo de que después la llamaban del trabajo y ella dejaba la cartera en la iglesia y se iba a hablar por teléfono afuera. La cartera se congregaba más que la hermana. Ya, y en cada culto dejaba la cartera ahí y se iba para afuera a hablar por teléfono. Y finalmente se terminó yendo de la iglesia porque ella quería solamente una solución a su petición. Personas ingratas. Y dentro del camino, hermano, nos vamos a encontrar con gente así. Gente de la multitud, ¿cierto?, que una vez resuelto el problema, se olvidan de Dios y siguen viviendo su vida tal cual. Con los críticos, aquellos que son cristianos quizás, o que se congregan, pero siempre tienen en su corazón, ¿cierto?, el criticar, esto está mal, es que esto está mal, que el pastor, ¿cierto?, es aquí, que el hermano acá, que el líder acá. Entonces son personas que en su corazón, ¿cierto?, ven siempre todas las cosas mal, pero no son felices viviendo y sirviendo al Señor, ¿ya? Nosotros debemos procurar, ¿cierto?, hacer las cosas conforme a la palabra, y si hay algo que quizás no nos agrada, o no nos gusta, o no nos parece, orar simplemente y pedirle al Señor que Él vaya solucionando esos problemas. ¿Cuál es el problema, hermano, de las multitudes? El problema de las multitudes es que son cambiantes. Ese es el problema de las multitudes. Estas mismas multitudes que seguían al Señor apasionadamente, que una vez el Señor multiplicó los panes y los peces delante de ellos, fueron las mismas multitudes que después gritaban, crucifícale, crucifícale.
Las multitudes son cambiantes. Entonces, nosotros debemos procurar ser verdaderos discípulos. No solamente llamados, sino ser escogidos del Señor. Ya son muchos llamados. En una iglesia, por ejemplo, hermano, pueden haber mucha gente, mucha cantidad de gente, llamados, pero debemos procurar ser nosotros escogidos del Señor. Estoy un poco resfriado, así que agradecería a mi hermana Isolda o a la pastora que me trajeron un poquito de agua. Bien. ¿Por qué las multitudes se acercaban a Jesús? Las multitudes se acercaban a Cristo, hermano, porque oían, gracias mi hermano, porque oían de los milagros que hacía Jesús. Hermano, y nosotros cuando recibimos un milagro de parte del Señor debemos testificar y hablar lo que hemos vivido con el Señor. No es malo que la gente venga porque le digan, mira, en la iglesia hay alguien que te puede sanar, hay alguien que te puede ayudar, hay alguien que te puede restaurar tu matrimonio, hay alguien que puede restaurar tu negocio. No es malo eso, pero después de eso debemos conducirlo a lo real y verdadero, que es la relación salvífica con el Señor. ¿Cuántas de ustedes, por ejemplo, tienen testimonio de sanidad en su vida? Que Dios ha hecho un milagro, una sanidad, una respuesta, y si usted cuenta ese testimonio, las personas pueden decir, yo estoy pasando por lo mismo, yo necesito esto. Y vienen a los pies de Cristo y Dios le resuelve su problema. Pero después de eso comienza el proceso de enseñarle a la persona los caminos del Señor. ¿Qué se debe hacer con las multitudes? Y acá es donde muchas iglesias fallan, ¿ya? No se le predica a la multitud toda la palabra del Señor. Muchas iglesias no le predican a las multitudes todo el consejo del Señor. ¿Por miedo a qué? A que pase lo que dice la Biblia. Cuando Cristo, por ejemplo, con las multitudes empezaba a hilar más fino, y ahí empezaba a decirle, bueno, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Las multitudes le decían, gracias Señor, yo ya tuve mi milagro, ya tuve mi sanidad, el culto estuvo bonito, pero yo más compromiso no quiero con el Señor, así que nos vemos. Y ese es el problema, que muchas iglesias no pasan al siguiente nivel de las multitudes. Está el nivel de las multitudes, ¿cierto? Pero después viene el nivel de la gente comprometida. Es el segundo nivel. Está el nivel de las multitudes, que sería como el tercer nivel. Después viene el nivel de la gente comprometida. ¿Quiénes son los comprometidos? Los que siguen a Jesús. Aquellos, ¿cierto?, que se congregan, aquellos que cantan alabanza, aquellos que vienen al culto, aquellos que sirven en algún ministerio quizá, aquellos que están trabajando en la obra del Señor, que cuidan su testimonio, que tienen vida devocional, que apoyan a la obra del Señor en diferentes cosas, ¿cierto? Esos son comprometidos. Pasaron de ser un simple oyente a ser una persona comprometida con su iglesia local. Son miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y después viene el tercer nivel, que es lo que vamos a ver ahora, ¿cierto?, en la siguiente lectura. Marcos capítulo 3, versículo 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar la enfermedad y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. De la multitud, ¿cierto?, después vienen los comprometidos. Pero después viene, ¿cierto?, el siguiente nivel, que es el nivel más íntimo con el Señor, vienen los escogidos. Y a eso es lo que Dios te llamó. No ser simplemente de la multitud. Que tu compromiso con Dios después te pasa a ser un escogido, un instrumento útil en las manos del Señor. Dice la palabra que de entre toda la multitud, porque el Señor escogió a sus apóstoles de entre toda la multitud, pero de entre toda la multitud, el Señor cuando escogió ¿a quién? Aquellos que estaban más comprometidos, ¿cierto? Aquellos que estaban más con Él. Y de entre todos los comprometidos el Señor llamó a sus 12. Y de los 12 solamente el Señor perdió a uno, a Judas Iscariote. ¿Por qué? Por incrédulo y también por avaro. Dice la Biblia que Judas era incrédulo y que él, aparte, como era tesorero, robaba de las ofrendas que recibía. Entonces solamente de los 12 se perdió uno.
En el liderazgo puede pasar esto también, que de entre todos los líderes, algún líder sea sorprendido en alguna falta y caiga de su ministerio. No es la idea. La idea es que todos seamos, ¿cierto?, como todos los apóstoles, comprometidos hasta el final, hasta la muerte con Cristo, pero puede suceder de que alguno, por no tener las cosas claras, caiga de su ministerio. La palabra apóstol significa enviado. Eso es la palabra apóstol, enviado. Entonces el Señor llamó a estos 12 para que fueran sus enviados. ¿A qué lo iba a enviar el Señor? A los lugares donde Él iba a ir a predicar. La función de un apóstol, hermano, era ir y establecer iglesia, ir y predicar el Evangelio en lugares no alcanzados. Sobre todo en lugares no alcanzados. Hoy en día, ¿cierto?, ya no tenemos apóstoles como los de Cristo, porque el Señor escogió solamente a 12. A 12 hombres, de esos cayó Judas, y dice la palabra en el libro de los Hechos, ¿cierto?, capítulo 1, capítulo 2, de que el puesto de Judas fue reemplazado por alguien que se llamaba Matías. Después el Señor habló, ¿cierto?, en Hechos capítulo 9, 15 aproximadamente, cuando llama a Pablo y lo envía a su viaje misionero. Ya, pero Pablo pertenece al grupo, por así decirlo, de los apóstoles enviados por el Espíritu Santo. Ahora, nosotros, hermano, cualquier cristiano, ¿cierto?, maduro en la fe, jamás va a decir, no, yo soy apóstol, ¿ya? Como hay algunos cristianos que usted puede ver en internet o en diferentes lugares diciendo, yo soy apóstol y yo soy el apóstol de acá o de tal lugar. No, hermano. Los apóstoles, ¿cierto?, fueron escogidos solamente por el Señor. Para ser apóstol necesitaban cumplir algunos requisitos. Ver a Cristo resucitado, haber visto el bautismo de Jesús, haber estado con Jesús durante esos 3 años y medio. Haber sido llamados, comisionados por Cristo. ¿Ya? Entonces ese requisito solamente lo cumplían los 12. Y también después Matías, que fue repuesto, ¿cierto?, por el cupo que dejó Judas. Ahora, hoy en día existe, ¿cierto?, lo que es una función apostólica, ¿ya? Hoy en día existe la función apostólica y de hecho la iglesia tiene esa función apostólica. ¿Cuál es? Ir y predicar el Evangelio ¿hasta dónde? A toda criatura. Ir y predicar el Evangelio ¿dónde? A todo el mundo, ¿ya? A todas las naciones. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ir y establecer nuevas iglesias, nuevas congregaciones. Cuando la gente cree, ¿cierto?, en el Evangelio, se deben formar nuevas iglesias. Hoy en día, la función apostólica, ¿quiénes las cumplen? Pueden ser los misioneros, ¿cierto?, que van a trabajar en países, la India, Pakistán, Irak, ¿cierto?, países difíciles que no han recibido el Evangelio. Ellos, ¿cierto?, cumplen una función apostólica. Pero apóstol, como los apóstoles de la Biblia, solamente los que están ahí, ¿ya? Nadie, ¿cierto?, puede decir, aunque usted escriba un bestseller, ¿cierto?, usted puede escribir, ¿cierto?, el ministerio de los últimos tiempos y todo el tema, aunque sea un bestseller, un libro que usted lo venda por multitudes, jamás su libro se puede comparar a esto, a la palabra del Señor. Hay muchos cristianos, hermano, yo tengo un montón de libros, ¿cierto?, en mi biblioteca, y libros buenos, hermano, libros muy buenos, que me instruyen, que me pueden guiar, aconsejar y todo el tema, aparte de la Biblia, pero ninguno de ellos reemplaza la palabra. Y eso es lo que debemos tener en claro. Los apóstoles solamente los escogidos por el Señor, ya para cumplir aquel ministerio. Y hoy en día la iglesia sigue cumpliendo aquella función apostólica, de ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra para poder establecer iglesia. Y dice algo importante, que los apóstoles primeramente fueron llamados ¿para qué? ¿Para qué fueron llamados los apóstoles? Si lee el texto bíblico, en primer lugar, ¿para qué fueron llamados? ¿Para qué fueron llamados los apóstoles? Para algo anterior fueron llamados, primeramente. Exactamente, para que estuviesen con Él. Primeramente, aquellos que son los más comprometidos con el Señor tienen un llamado prioritario antes que predicar. Y el llamado es estar con el Señor. Por eso, hermano, el énfasis en buscar del Señor en oración. Por eso el énfasis de buscar a Dios en la palabra. Por eso el énfasis de tener intimidad con Dios en la vida devocional. Porque nosotros fuimos llamados primeramente a tener una relación personal con Cristo por medio de la oración y por medio de la palabra. Si nosotros fracasamos en eso, vamos a fallar en predicar el Evangelio con efectividad. Los milagros no nos van a seguir, ¿ya? No podemos esperar nada más si es que no cumplimos el primer punto, estar con el Señor. Aquellos
de la multitud que pasaron a ser comprometidos y que ahora pasaron a ser los escogidos del Señor, tienen claro esto: pasar tiempo de calidad con el Señor en oración y en la lectura de la palabra. Yo sé, hermano, que a todos nos cuesta, ya, porque nosotros trabajamos, tenemos nuestros quehaceres materiales, tenemos nuestras cosas que hacer, pero necesitamos cada día consagrar un tiempo para orar y leer la palabra si queremos ser efectivos en la predicación del Evangelio y si queremos esperar milagros en nuestro ministerio. ¿Ya? Dios está dispuesto a hacerlo, pero primero viene el estar con el Señor en intimidad. ¿Ya? Bien, sigamos leyendo. Versículo 20, capítulo 3, versículo 20 dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que por Beelzebú y por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Los fariseos, los escribas, los religiosos, tratando de buscar una explicación a los milagros de Jesús, no se le ocurrió nada mejor que decir que los milagros que hacía Cristo eran por obra de Satanás. Imagínense, el Señor sanando enfermos, levantando paralíticos, sanando al hombre, ¿cierto?, que tenía la mano seca, convirtiendo el agua en vino, haciendo cuantos milagros, y ellos tratando de buscar una explicación, ¿cierto?, van y dicen: no, es que es Satanás quien está respaldando el ministerio de Cristo. Entonces Cristo los manda a llamar y le explica, le dice: mira, un reino dividido no puede prevalecer. Lo que hablaba nuestra hermana Jacqueline, ¿cierto?, en la unidad está la fuerza. Si nosotros, ¿cierto?, como iglesia, por ejemplo, nos dividimos, nos peleamos, estamos enemistados, ¿cierto?, estamos criticando, nos estamos juzgando, nos estamos, ¿cierto?, mirándonos mal, mirándonos feo, la iglesia no puede prevalecer. Para que la iglesia crezca debe haber unidad, debe haber amor, debe haber armonía. En una empresa, por ejemplo, que una empresa quiere sacar para adelante su proyecto, si todos los empleados no le obedecen al jefe, se pelean entre ellos, son irresponsables, la empresa no va a prevalecer. Lo más probable es que la empresa se venga a la ruina. En el reino de Satanás, ¿cierto?, si los demonios se pelean entre ellos y no se ponen de acuerdo, jamás podrían hacerle oposición al reino de Dios. Pero ¿qué es lo que le explica el Señor? Le dice: Satanás no pelea contra sí mismo. Satanás, ¿cierto?, está unido para atacar la obra del Señor, pero ustedes están cometiendo un grave pecado al llamar los milagros, la sanidad, las maravillas, una obra de Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, estaba mostrando su amor y misericordia para aquellos que estaban necesitados, ¿ya? Y mira, no había milagro más grande, no se había levantado profeta que hiciera milagros como lo que había hecho el Señor. Pero ellos, ¿cierto?, a pesar de ver la evidencia, de ver las sanidades, de ver lo que hacía Cristo, de tratar de buscar una falla y no encontrarlo, no hallaron nada mejor que decir esto. Y nosotros, hermanos, en esto debemos poner cuidado. Dice la Biblia de que el Espíritu Santo es una persona, y el Espíritu Santo es Dios, ¿ya? Y Él habita dentro de nosotros. El día que creímos, el Espíritu Santo vino a morar dentro nuestro. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a pecar deliberadamente? Dice la Biblia que podemos desoír la voz del Espíritu, ¿cierto?, y podemos vivir de acuerdo a nuestra manera. ¿Qué pasaría si nosotros dejamos de oír al Señor y vivimos a nuestra manera? Vamos a entristecer al Espíritu. Y el Espíritu, ¿cierto?, cada vez va a estar ahí hablándonos y nosotros viviendo a nuestra manera. Entonces va a llegar un momento que el Espíritu, ¿cierto?, se va a contrañir. Y si nosotros, por ejemplo, persistimos en nuestro pecado, persistimos, ¿cierto?, en nuestra maldad, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que perdamos nuestra salvación. No es que el Espíritu te va a dejar de inmediato, el Espíritu siempre te va a hablar para llevarte al arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que dijo el rey David? El rey David dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque el hombre sabía lo que había hecho,
sabía lo que el Espíritu le estaba hablando, y cuando el profeta, ¿cierto?, le dijo, este hombre eres tú, él reconoció su necesidad y dijo, Señor, no retires tu espíritu delante de mí. Hay personas, hermanos, que han sido cristianas y después caen ¿en qué pecado? En la apostasía. ¿Cuál es el pecado de apostasía? Volverse atrás de los caminos del Señor y renegar contra todas las cosas que hace el Señor. Y entonces esto es lamentable. Cristo le dijo a los fariseos, mira, si ustedes siguen atacando al Espíritu, siguen diciendo que las cosas que hago yo son del diablo, siguen criticando las sanidades, siguen en su oposición a mi ministerio, van a cruzar la línea. Y cuando una persona cruza la línea, un milagro de Dios solamente puede hacer volver a esa persona. ¿Ya? Por eso la Biblia dice, no contriñáis al Espíritu Santo. Los fariseos habían ofendido tanto, ¿cierto?, al Señor, a las cosas de Dios, que ellos pasaron esa línea y ahora el Espíritu deja de operar en ellos para llevarlo al arrepentimiento. ¿Ya? Eso es lo que sucedió. Si usted, por ejemplo, dice, Señor, he cometido el pecado imperdonable. No, Señor, yo no quiero haber cometido el pecado imperdonable, Dios mío, porque quizás, no sé, un día criticó algo espiritual y siente ese temor, ¿cierto?, de quizás cometí el pecado imperdonable o no, tengo perdón o no. Créame que tiene perdón, porque ese mismo sentimiento de no querer fallarle al Señor, se lo pone el Espíritu Santo. ¿Ya? El mismo Espíritu es siempre que nos conduce al arrepentimiento. El tema es que tenemos que oírlo para obedecer al Señor. ¿Ya? Hoy en día, ¿cierto?, el pecado imperdonable muchas veces lo cometen algunas personas, ¿cierto?, que con el afán de buscarle explicación a todo empiezan a decir, no, que las lenguas son del diablo, que las sanidades son del diablo, que la manifestación del Espíritu son del diablo, y mucha gente lo comete ese pecado por ignorancia, ¿ya? Por no tener una teología correcta, por no estudiar la Biblia de una forma correcta, por muchas veces dejarse guiar por la enseñanza de otros hombres y no por lo que la palabra de Dios dice. Dios, hermanos, fue sobrenatural en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y ahora en la época de la Iglesia Dios también sigue siendo sobrenatural. Pero por ahí andan algunos cristianos, ¿cierto?, que dicen, no, que el Pentecostés, que el movimiento pentecostal, que la manifestación del Espíritu es del diablo. Y bueno, algún día, ¿cierto?, ellos van a tener que decirle al Señor por qué ellos predicaban o decían eso, ¿ya? Siendo cristianos, ¿cierto? Porque uno puede ser muy religioso, como los fariseos, los escribas, saber la Biblia de tapa a tapa, pero no tener un corazón íntegro para con el Señor, ¿ya? Vamos a la última parte. Versículo 31 al 35, dice así: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondiendo dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este texto, hermano, es una clara respuesta a los católicos, ¿ya? Los católicos dicen, creen en la virginidad eterna, por así decirlo, de María, ya que María no tuvo más hijos, pero que dice la palabra de Dios, no la tradición de los hombres, no los dogmas de los hombres. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Si usted quiere me acompaña, ya, en Mateo capítulo 1, usted ahí lo puede ver con claridad. Mateo capítulo 1, versículo 24 dice así: y despertando José del sueño, ¿cierto? Esto fue cuando le habló el ángel que María estaba embarazada, porque José pensaba en dejar a María porque él creía, ¿cierto?, de que María le había sido infiel. Él pensaba en dejarla, pero un ángel dice que se le aparece y le dice, no, mira, tienes que recibir a María porque lo que en ella es concebido es del Espíritu Santo. Y dice así: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿A quién? A María, ¿ya? Y acá dice, pero no la conoció. La palabra conocer en la Biblia significa tener intimidad, relaciones, ¿ya? Tener el acto matrimonial, ¿ya? Pero no la conoció, dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a su hijo primer nacido. No la conoció, no tuvo relaciones con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a Jesús. Y le puso por nombre Jesús. Entonces ese es un texto también que respalda que Cristo tuvo más hermanos. La Biblia habla y dice de que Santiago, ¿cierto?, es hermano del Señor, el que escribió la epístola de Santiago. Judas, que está ahí también, ¿cierto?, en la epístola de Judas, una antes de Apocalipsis, también era medio hermano del Señor. Ellos nacieron del matrimonio normal de José con María, ¿ya?
Entonces los católicos tienen este problema, y como este texto hay otros textos más donde hasta se nombra que Jesús tuvo hermanos y hermanas, ¿ya? Y eso no le quita importancia, ¿cierto?, a Cristo, o eso no desvirtúa, ¿cierto?, en lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque la familia es de Dios. Dios cuando creó la familia, ¿cierto?, ¿qué es lo que cuando creó a Adán y Eva? ¿Qué es lo que le dijo? Mira, crezcan, fructifiquen, multiplíquense. Entonces eso no quita, ¿cierto?, el rol del Evangelio en la vida de Cristo, ¿ya? Eso nosotros debemos tenerlo claro para poder responderle a nuestros hermanos católicos. Durante el ministerio terrenal de Cristo, los hermanos no creían en el Señor. De hecho, en una oportunidad en el Evangelio de Juan, dice de que fueron y le dijeron al Señor, y bueno, si quieres darte a conocer al mundo, muéstrate al mundo para que crean en Él. Y Él le dice, bueno, mi hora no ha llegado, pero va a llegar mi hora. La palabra en 1 Corintios capítulo 5 dice de que Cristo, después de resucitarse, le aparece a Jacobo, a su hermano, ¿cierto? Y ahí él creyó, y Jacobo llegó a ser obispo de la iglesia de Jerusalén en el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, Cristo tuvo más hermanos, por así decirlo, medio hermano del matrimonio de María con José. Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, por un milagro sobrenatural. Pero después José y María tuvieron más hermanos, ya tuvieron más hijos, ¿cierto? Y Jesús tuvo medios hermanos. Ahora, cuando a Cristo viene su familia a buscarlo, su mamá, su hermano, ¿cierto? Porque decían que estaba fuera de sí. Y le dicen, Jesús, mira, tu familia te busca. El Señor toma esta oportunidad para declarar quién es realmente su familia. Y Él dice, mi familia son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es mi verdadera familia. Esa es mi madre, esos son mis hermanos, esas son mis hermanas. La gente que no conoce al Señor, la gente del mundo, por así decirlo, la gente que no tiene una relación personal, salvífica con Cristo, ¿qué es lo que son ellos? Ellos son creación de Dios. Dios los creó en el vientre de su madre, porque el milagro de la creación es algo que Dios produce, solamente Dios da vida. Son creación del Señor. Ya quizás Dios tiene un propósito con ellos, ¿cierto?, de llamarle a sus caminos por uno u otro motivo, ¿cierto?, de una o de otra forma, pero ellos al no aceptar a Cristo son creación de Dios. El verdadero hijo del Señor, ¿cierto?, o aquel que es un hijo de Dios y pertenece a la familia de Cristo, es aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Mire lo que dice la palabra en Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, más a todos los que le recibieron. ¿Usted ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Ha aceptado al Señor en su vida, en su corazón? Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Le ha recibido? ¿Ha creído en Jesucristo? Dice, les dio potestad o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que creen y los que reciben a Jesucristo en su corazón, en su vida. ¿Ya? Esto nosotros debemos tenerlo claro. Si quieres ser parte de la familia del Señor, debes creer en el Evangelio, debes arrepentirte de tus pecados y debes recibir a Jesucristo en tu corazón. ¿Ya? Si quieres ser parte de esta familia, tienes que hacer eso en primer lugar. Creer en el Evangelio, arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesucristo en tu corazón. Y ahí pasas a ser un hijo de Dios, ¿cierto?, redimido por la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Qué aplicaciones sacamos de esta palabra? Hermano, no seas de la multitud. Sé mejor un hijo del Señor. ¿Ya? No seas de la multitud. No seas uno más en el montón. Sé un escogido. Sé un hijo del Señor. Ten una relación salvífica con Cristo. ¿Ya? No rechaces también la obra del Espíritu Santo en tu vida. Cuando muchas veces el Espíritu, hermano, nosotros siendo cristianos igual muchas veces nos podemos equivocar. ¿Ya? Muchas veces, muchos de nosotros, yo sé que luchamos con diferentes áreas en nuestra vida. ¿Ya? Que el enojo, que la ira, que diferentes situaciones, hermano, el rencor, no sé, diferentes cosas. Todos tenemos nuestras luchas, hermano, yo también tengo las mías. Pero cuando el Espíritu nos muestra algo, ¿cierto?, seamos sensibles a la voz del Espíritu. ¿Ya? No contriñemos al Espíritu, ¿cierto? Oigamos al Señor y cada día pongámonos a cuentas con Dios. Llenemos nuestra vida del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu es algo que nos corresponde a nosotros.
No es algo que va a hacer el Señor, es algo que nos corresponde a nosotros. Dice Pablo, ustedes llénense del Espíritu. ¿Cómo? Con salmos, con himnos, cánticos espirituales, leyendo la palabra, buscando del Señor. Así uno se llena del Espíritu. ¿Ya? Si estamos luchando en algún área, llenémonos del Espíritu. No nos llenemos de la amargura, el rencor, el resentimiento, el celo o cualquier otro sentimiento negativo. Llenémonos del Espíritu. Y la iglesia tiene una misión apostólica que cumplir. Amén. El Señor llamó a sus 12 y ellos ya pusieron el cimiento de la iglesia. Escribieron el Nuevo Testamento, predicaron, ¿cierto?, lo más que pudieron. La gran mayoría de ellos, solamente el apóstol Juan no murió como mártir. Todos ellos ya hicieron su rol, su papel. Pablo también hizo lo suyo, Bernabé también, Silas, Timoteo. Todos esos grandes hombres de Dios que vemos en la Biblia ya cumplieron su parte y lo dejaron escrito para que nosotros miráramos ese ejemplo y imitáramos sus pisadas. ¿Ya? Ahora nos toca a nosotros como iglesia seguir cumpliendo ese rol, estar en la presencia del Señor para predicar el Evangelio en el poder del Espíritu, y podemos esperar, hermanos, sanidades, milagros, maravillas. Nosotros somos una iglesia pentecostal. Amén. Amén. ¿Creemos en la sanidad? Amén. Amén. ¿Creemos en los milagros? Amén. ¿Creemos en el hablar en lengua? Amén. Creemos en lo sobrenatural. Yo creo en un Dios sobrenatural, hermanos. Si hay alguien